Este vídeo tiene fines educativos e informativos. No busca glorificar ni sensacionalizar los crímenes aquí mencionados, sino analizar el caso desde una perspectiva reflexiva para aprender de sus lecciones y entender su impacto social. Se recomienda discreción al espectador. En una tarde cálida de finales de agosto de 2016, Olga Tsyk, una esteticista ucraniana de 35 años, disfrutaba de un merecido descanso en su apartamento del barrio de Forest Hills, en Queens, Nueva York. El sol se filtraba suavemente por las cortinas, creando un ambiente de tranquilidad que contrastaba con el bullicio habitual de la ciudad. De repente, el sonido insistente de su teléfono interrumpió la calma. Al contestar, reconoció la voz de Victoria Nasirova, una clienta rusa que había atendido en varias ocasiones. Victoria, con un tono de urgencia, le solicitó una cita inmediata para un retoque de pestañas, alegando una emergencia estética. Aunque era su día libre, Olga, siempre profesional y comprometida con sus clientas, accedió a atenderla en su propio hogar. Minutos más tarde, el timbre resonó en el apartamento. Al abrir la puerta, Olga se encontró con Victoria, quien sostenía una caja que contenía una tarta de queso. Con una sonrisa, Victoria explicó que era un obsequio de agradecimiento por la atención de último momento. Olga, halagada por el gesto, la invitó a pasar y preparó el espacio para el procedimiento estético. Mientras Olga trabajaba con destreza en las pestañas de Victoria, ambas conversaban en ruso sobre temas cotidianos y experiencias compartidas como inmigrantes en Estados Unidos. La atmósfera era cordial, y la presencia de la tarta de queso en la mesa añadía un toque de familiaridad al encuentro. Al finalizar el servicio, Victoria sugirió que compartieran la tarta como celebración. Cortó 2 porciones, ofreciendo una a Olga y tomando otra para sí misma. Sin sospechar nada, Olga aceptó y comenzó a degustar el postre, apreciando su sabor mientras continuaban charlando. Sin embargo, tras unos minutos, Olga empezó a sentir una sensación de mareo y náuseas. Atribuyó inicialmente el malestar al cansancio, pero la intensidad de los síntomas aumentó rápidamente. Con dificultad, se disculpó y se dirigió a su habitación para recostarse, esperando que el descanso aliviara su indisposición. Mientras se tumbaba en la cama, la visión de Olga se tornó borrosa, y una profunda somnolencia la envolvió. Antes de perder la conciencia, lo último que percibió fue la silueta de Victoria moviéndose por la habitación, una imagen que se desvaneció en la oscuridad que la consumió. Así, en el espacio seguro de su hogar, Olga cayó en un sueño inducido, ajena a las verdaderas intenciones que se ocultaban tras la aparente amabilidad de Victoria y al peligro que acechaba en la sombra de aquella tarde que había comenzado con normalidad. Al día siguiente, Olga Tsyk fue encontrada inconsciente en su cama, rodeada de pastillas esparcidas por toda la habitación, en lo que parecía un intento de se hubiera causado daño sola. Una amiga, preocupada por la falta de respuesta de Olga a sus llamadas, decidió visitarla, y al no obtener respuesta, ingresó al apartamento, encontrándola en ese estado alarmante. Inmediatamente, llamó a los servicios de emergencia, y Olga fue trasladada al hospital, donde recibió atención médica que le salvó la vida. Tras varios días de recuperación, Olga regresó a su hogar, aún aturdida por lo sucedido. Al inspeccionar su apartamento, notó que faltaban varios objetos personales, incluyendo su pasaporte, su permiso de trabajo y algunas joyas. La confusión inicial dio paso a la sospecha cuando recordó la visita de Victoria Nasirova y el cheesecake que habían compartido. Decidió contactar a las autoridades para denunciar el incidente. La policía inició una investigación, y al analizar los restos del cheesecake que Olga había conservado, descubrieron que contenía un potente sedante de origen ruso. Este hallazgo, junto con las pastillas encontradas en la escena, que también contenían la misma sustancia, apuntaba a un intento deliberado de envenenamiento. Las autoridades comenzaron a buscar a Victoria Nasirova, quien, según descubrieron, tenía antecedentes de actividades delictivas similares. En el centro de este caso había 2 figuras principales, cuyas vidas habían tomado caminos muy diferentes, pero que terminaron cruzándose en una trama de confianza y traición. Por un lado estaba Olga Tsyk, una esteticista ucraniana de 35 años que había llegado a Nueva York buscando las oportunidades que su tierra natal no podía ofrecerle. Olga era una mujer trabajadora, conocida en su comunidad por su calidez y profesionalismo.
Había construido una clientela leal gracias a su dedicación y a la atención personalizada que brindaba. Desde un pequeño apartamento en Forest Hills, Queens, manejaba su negocio, atendiendo a mujeres que buscaban realzar su belleza en medio del ajetreo de la vida diaria en la ciudad. Olga no solo era hábil en su trabajo, sino también confiada por naturaleza. Quizá demasiado confiada. Su trato amable la hacía vulnerable a quienes veían en esa confianza una oportunidad para el engaño. Como inmigrante, Olga sabía lo que significaba empezar de nuevo desde cero, por lo que a menudo mostraba empatía hacia quienes compartían historias similares de lucha y adaptación. Por otro lado estaba Victoria Nasirova, una mujer rusa de 41 años cuya vida estaba marcada por un contraste absoluto con la de Olga. Victoria tenía un pasado envuelto en misterio y manipulaciones. Provenía de Rusia, donde ya era buscada por un crimen grave cometido en 2014, la muerte de una vecina, cuya confianza había ganado antes de traicionarla. Este hecho la había obligado a abandonar su país y buscar refugio en los Estados Unidos, donde su pasado quedaría oculto tras una fachada de carisma y sofisticación. Victoria era una mujer de apariencia elegante y una habilidad natural para ganarse la simpatía de quienes la rodeaban. Su inteligencia y encanto la hacían destacar en cualquier entorno. Pero detrás de esa imagen había una mente calculadora, capaz de planificar cada detalle de sus acciones para obtener lo que quería. Su principal herramienta era la manipulación emocional, que usaba para infiltrarse en la vida de sus víctimas. Victoria sabía cómo aprovecharse de las necesidades y vulnerabilidades de los demás, presentándose como alguien generosa y desinteresada, solo para explotar esa confianza en el momento oportuno. La vida de Victoria en Nueva York había sido cualquier cosa menos sencilla. Aunque se movía con facilidad en la comunidad rusa y ucraniana, usaba su conocimiento del idioma y las costumbres como un arma para crear lazos rápidamente. Una vez que identificaba a su objetivo, iniciaba un juego de paciencia y astucia. En el caso de Olga, esta estrategia comenzó con la construcción de una relación cliente-proveedor que parecía inofensiva. Victoria acudió varias veces al pequeño apartamento de Olga para servicios de estética, cada vez mostrando más amabilidad y gratitud. Sin embargo, lo que Olga no sabía era que cada visita era una oportunidad para Victoria de observar su entorno, identificar sus rutinas y preparar el terreno para su plan. Victoria, según revelaría más tarde la investigación, no buscaba solo dinero o bienes materiales. Su objetivo principal era el pasaporte y el permiso de trabajo de Olga, documentos que representaban mucho más que un simple objeto físico. Para Victoria, estos documentos eran una puerta a una nueva identidad, una oportunidad para eludir la ley y empezar de nuevo bajo un nombre diferente. El perfil psicológico de Victoria era complejo. Aunque demostraba una gran capacidad para el cálculo y la anticipación, sus acciones también reflejaban una ausencia de empatía. Las historias de sus víctimas mostraban un patrón claro. Victoria no dudaba en arruinar vidas para alcanzar sus objetivos. No buscaba confrontaciones directas, prefería el camino de la sutileza, donde el engaño y la traición hacían el trabajo por ella. Las motivaciones de Victoria eran difíciles de descifrar por completo. Aunque sus crímenes parecían impulsados por la necesidad de sobrevivir y escapar de la justicia, también era evidente que disfrutaba del control que ejercía sobre sus víctimas. Este comportamiento, según algunos expertos que estudiaron su caso, podría indicar rasgos de un trastorno de personalidad que combinaba narcisismo con tendencias antisociales. El contraste entre Victoria y Olga no podía ser más marcado. Mientras una trabajaba arduamente para mantener su vida y ganarse la confianza de los demás, la otra usaba esa confianza como una herramienta para destruir. Cuando Victoria llamó a Olga aquel día de agosto de 2016, solicitando un servicio de último minuto, Olga no tenía forma de saber que detrás de esa solicitud había un plan meticulosamente diseñado para convertirla en una víctima más. Este caso no solo muestra cómo dos vidas tan distintas se cruzaron en un momento de manipulación y peligro, sino que también resalta cómo las vulnerabilidades individuales y las habilidades de manipulación pueden convertirse en el núcleo de un crimen elaborado. El caso de Olga Tsyk comenzó como una situación que, a simple vista, parecía desafortunada pero sencilla de resolver. Una amiga la había encontrado inconsciente en su hogar, rodeada de pastillas esparcidas por la habitación, y los primeros en llegar a la escena pensaron que podía tratarse de un accidente o incluso de una decisión impulsiva. Sin embargo, había algo que no cuadraba.
Olga no tenía antecedentes de problemas emocionales graves, y los detalles de la escena parecían demasiado perfectos, casi como si alguien hubiera querido dirigir las conclusiones en una dirección específica. Cuando Olga recuperó la conciencia días después, aún estaba aturdida, pero lo suficientemente lúcida como para notar que faltaban cosas importantes en su hogar: su pasaporte ucraniano, su permiso de trabajo y algunas joyas personales. Estos objetos, que para otros podían parecer de poco interés, eran esenciales para su vida como inmigrante en Estados Unidos. Lo que inicialmente había parecido un incidente aislado comenzó a tomar forma como un acto deliberado, cuidadosamente planeado. Olga recordó los eventos previos a su repentino malestar. La visita de Victoria Nasirova, el cheesecake que habían compartido, y la sensación de que algo no estaba del todo bien cuando ésta se movía con demasiada libertad por su apartamento. Aunque al principio dudó en involucrar a las autoridades, finalmente decidió hacerlo, motivada por la creciente sospecha de que Victoria había jugado un papel crucial en lo que le había sucedido. La policía de Nueva York inició la investigación con cautela. La primera pista sólida surgió del cheesecake, cuyos restos aún permanecían en la vivienda de Olga. Los análisis forenses revelaron la presencia de fenazepam, un sedante de origen ruso que era poco común en Estados Unidos. Este hallazgo cambió por completo el rumbo del caso. No solo confirmaba que Olga había sido envenenada, sino que también indicaba que el acto había sido premeditado y ejecutado con un nivel de sofisticación inusual. A medida que la investigación avanzaba, surgieron más detalles sobre Victoria Nasirova. Los registros revelaron que no era una desconocida para las autoridades internacionales. En Rusia, se la buscaba por su presunta conexión con un crimen violento en 2014, donde una mujer de su vecindario había perdido la vida en circunstancias sospechosas. Además, se descubrió que Victoria había huido de su país antes de poder ser llevada a juicio. Interpol incluso había emitido una alerta roja para su captura. Sin embargo, Victoria había logrado construir una nueva vida en Nueva York, moviéndose dentro de la comunidad rusa y ucraniana con una habilidad que reflejaba su experiencia como manipuladora. Había utilizado aplicaciones de citas y redes sociales para establecer conexiones rápidas, ganarse la confianza de sus víctimas, y en algunos casos, robarles dinero o documentos personales. Estos patrones comenzaron a salir a la luz gracias a testimonios de otras personas que también habían sido víctimas de sus engaños, aunque pocos se habían atrevido a denunciarla. Para atrapar a Victoria, la policía se enfrentó a un desafío logístico. No solo había cambiado su apariencia desde sus crímenes en Rusia, sino que también sabía cómo evitar dejar rastros que pudieran llevar directamente a ella. Fue entonces cuando se unió al caso el detective privado Mark Weisberg, conocido por su atención al detalle y su habilidad para encontrar conexiones donde otros solo veían callejones sin salida. Weisberg estudió meticulosamente las redes sociales de Victoria, que a pesar de ser cuidadosa, no había podido resistir la tentación de compartir fotografías y publicaciones aparentemente inofensivas. En una de esas imágenes, Victoria aparecía dentro de un automóvil con costuras distintivas en los asientos y un tablero de diseño específico. Este detalle, aunque insignificante para la mayoría, llamó la atención del detective, quien identificó el modelo del vehículo como un Chrysler 300. El siguiente paso fue rastrear los movimientos del vehículo. Weisberg recorrió los vecindarios de Brooklyn frecuentados por Victoria, buscando automóviles que coincidieran con las características observadas en la fotografía. Después de largas horas de vigilancia, logró identificar varias placas, las cuales fueron cruzadas con bases de datos para encontrar una dirección vinculada. La investigación tomó un giro decisivo cuando Weisberg relacionó esta dirección con otro detalle captado en las fotos de Victoria. El reflejo de un edificio en sus gafas de sol coincidía con la fachada de un complejo de apartamentos en Sheepshead Bay. Convencido de que estaba cerca de encontrarla, Weisberg entregó toda la información a la policía, que organizó un operativo de vigilancia en la zona. Los detectives comenzaron a seguir de cerca los movimientos en el edificio, tomando nota de cualquier actividad sospechosa. Victoria era cautelosa, pero finalmente cometió un error. Fue vista entrando al edificio con un par de zapatos de gamuza beige que coincidían con los que aparecían en varias fotografías públicas. Este detalle, aunque aparentemente menor, fue suficiente para confirmar su identidad y dar luz verde a su captura. La investigación hasta ese momento había sido un rompecabezas meticuloso, armado pieza por pieza gracias a la combinación de tecnología,
atención al detalle y persistencia. Aunque Victoria había logrado evadir la justicia durante años, sus descuidos y la determinación de las autoridades finalmente estaban a punto de alcanzarla. La investigación reveló que Nasirova había huido de Rusia, donde era buscada por el ataque a una mujer en 2014. En Nueva York, había adoptado una vida de estafas y engaños, utilizando su carisma para ganarse la confianza de sus víctimas antes de traicionarlas. La policía, con la ayuda de un investigador privado, logró rastrear sus movimientos y finalmente arrestarla en marzo de 2017. El caso de Victoria Nasirova llegó a juicio a principios de 2023, tras años de investigaciones, detención preventiva y recopilación meticulosa de pruebas. Para ese momento, el nombre de Victoria ya era conocido no solo entre las comunidades rusa y ucraniana de Nueva York, sino también en los medios de comunicación internacionales, que habían seguido su historia desde su captura en 2017. Lo que comenzó como un intento de envenenamiento en un barrio tranquilo de Queens había desentrañado una serie de delitos que se extendían más allá de las fronteras de Estados Unidos. El juicio se llevó a cabo en un tribunal del distrito de Queens, donde la fiscalía presentó un caso sólido basado en evidencia forense, declaraciones de testigos y los antecedentes de Victoria. Olga Tsyk, la víctima principal, fue llamada al estrado para testificar sobre el evento que había cambiado su vida de manera irreversible. Aunque visiblemente afectada, Olga habló con claridad, describiendo cómo su relación profesional con Victoria había evolucionado hasta aquel fatídico día en que, sin sospecharlo, se convirtió en el blanco de un plan calculado. Los fiscales se enfocaron en establecer la premeditación del acto. Presentaron como prueba los restos del cheesecake que habían sido analizados en el laboratorio forense. Los químicos que lo examinaron confirmaron la presencia de fenazepam, un sedante poderoso que, en dosis incorrectas, puede ser devastador. Este hallazgo no solo apuntaba directamente a Victoria, sino que también reforzaba el argumento de que el intento de asesinato había sido cuidadosamente planificado. Además, el juicio incluyó testimonios de otras víctimas que habían tenido encuentros con Victoria bajo circunstancias similares. Una de estas personas era un hombre mayor que relató cómo, tras compartir una comida preparada por ella, perdió la conciencia solo para despertar horas después en un apartamento vacío, con varias de sus pertenencias desaparecidas. Aunque este incidente no formaba parte del caso principal, ayudó a ilustrar un patrón de comportamiento que reflejaba la frialdad y la metodología de Victoria. Por su parte, la defensa intentó construir un relato alternativo, argumentando que Victoria no había tenido intención de hacer daño y que todo lo sucedido había sido un malentendido. Su abogado, José Nieves, presentó a Victoria como una madre preocupada por un hijo enfermo en Rusia y como una persona que había enfrentado dificultades emocionales significativas. Sin embargo, estas declaraciones fueron contrarrestadas por la evidencia contundente presentada por la Fiscalía. En el tribunal, Victoria mantuvo una actitud controlada, casi indiferente. Observaba cada testimonio con una expresión neutra, que algunos interpretaron como frialdad y otros como una estrategia para evitar incriminarse aún más. Su comportamiento solo cambió cuando se mencionaron los cargos relacionados con el asesinato de su vecina en Rusia, momento en el que su postura se tornó defensiva, rechazando cualquier conexión con aquel caso. Finalmente, el jurado, tras deliberar durante varias horas, declaró a Victoria culpable de intento de asesinato, intento de asalto en primer grado y asalto en segundo grado. La sentencia fue contundente: 21 años de prisión. El juez, al dictar la sentencia, calificó a Victoria como una persona extremadamente peligrosa y calculadora, cuyas acciones demostraban un desprecio absoluto por la vida de los demás. El impacto de la sentencia no se limitó a Olga o a las víctimas que dieron su testimonio. Para la comunidad rusa y ucraniana en Nueva York, el caso fue un recordatorio de las vulnerabilidades que enfrentan los inmigrantes en entornos nuevos, donde la confianza a veces puede ser explotada. También puso en evidencia la importancia de las redes de apoyo comunitarias y el papel que pueden desempeñar en la protección mutua. A nivel legal, el caso sirvió para resaltar la efectividad de las técnicas forenses modernas y la importancia de la cooperación internacional en la justicia penal. Aunque Victoria había intentado evadir la ley cruzando fronteras, los esfuerzos coordinados entre las autoridades estadounidenses y las agencias internacionales, como Interpol, aseguraron que finalmente enfrentara las consecuencias de sus acciones. El caso también dejó preguntas abiertas sobre qué ocurriría después de que Victoria cumpliera su condena en Estados Unidos.
Las autoridades rusas seguían interesadas en procesarla por el crimen cometido en 2014, lo que significaba que su historia legal estaba lejos de terminar. Para las víctimas, sin embargo, la sentencia representó un cierre parcial, una confirmación de que sus experiencias no habían sido ignoradas y que se había hecho justicia. El caso de Victoria Nasirova y Olga Tsyk es más que una historia de crimen, es un reflejo de las dinámicas humanas donde la confianza y la manipulación se entrelazan de manera peligrosa. En su núcleo, este caso expone cómo los lazos de empatía y profesionalismo pueden ser utilizados como herramientas para el engaño, pero también como la verdad, la justicia y la perseverancia pueden prevalecer incluso en las circunstancias más sombrías. Victoria Nasirova no solo intentó envenenar a una mujer para robarle su identidad, sino que también encarnó un patrón más amplio de abuso de poder emocional y social. Su habilidad para observar, analizar y explotar las debilidades de sus víctimas muestra un nivel de cálculo que resulta inquietante. Pero su caso también revela algo aún más importante: las fallas sistémicas que permitieron que una criminal con un historial internacional operara durante tanto tiempo antes de ser detenida. En una sociedad donde la confianza es un pilar para las relaciones humanas, este caso nos recuerda la importancia de equilibrar la apertura con la precaución. Olga Tsyk, como muchas personas trabajadoras, nunca imaginó que su amabilidad y profesionalismo podrían convertirse en su mayor vulnerabilidad. Su experiencia subraya la necesidad de estar atentos a las señales de advertencia, incluso en interacciones aparentemente inocuas. A nivel legal, el caso deja lecciones significativas. La cooperación internacional fue crucial para llevar a Victoria ante la justicia, pero también puso en evidencia la dificultad de rastrear y procesar a criminales que cruzan fronteras. La existencia de herramientas como Interpol es un avance, pero el caso muestra que aún hay mucho por hacer para cerrar las brechas entre los sistemas legales de diferentes países. Sin embargo, más allá de la sala del tribunal, este caso nos invita a reflexionar sobre las historias de las personas involucradas. Olga representa a miles de inmigrantes que, en su búsqueda por construir una vida mejor, enfrentan riesgos que no siempre se hacen evidentes. Por otro lado, Victoria es un ejemplo extremo de cómo el carisma y la inteligencia pueden desviarse hacia caminos oscuros, dañando vidas en el proceso. En última instancia, el triunfo de la justicia en este caso envía un mensaje claro: aunque los actos de manipulación y engaño puedan extenderse por años, la verdad tiene una forma de salir a la luz. La captura, juicio y condena de Victoria no solo brindaron un cierre a sus víctimas, sino que también recordaron a todos que el sistema, aunque imperfecto, puede funcionar cuando la determinación de las personas afectadas impulsa la búsqueda de justicia. Que este caso sirva como un recordatorio de que las decisiones que tomamos, incluso las aparentemente insignificantes, pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Al final, la verdadera fortaleza reside en la resiliencia de quienes, como Olga, enfrentan el peligro y el dolor con la esperanza de que la verdad prevalezca. Te invito a ver mi siguiente vídeo.